en quién ha puesto su fe. Y es ahí la clave de muchas personas creyentes en el Señor, que desde que vienen a Cristo se aferran a Dios, entregan su vida al Señor y llegan a morir, y morir a los pies de Cristo. Y esa persona puede tener debilidades, puede tener flaqueza, pero nunca dan un paso atrás y mueren con Cristo. Y eso es lo que queremos nosotros, porque cada uno de nosotros, yo quiero que en esta noche usted entienda que no es fácil el camino del cristiano, porque el andar en los caminos del Señor implica muchas cosas, implica muchas tribulaciones, somos probados como el oro fino, nuestra fe es probada, pero es ahí donde tenemos que aprender a crecer. Y cuando llegamos a alcanzar una madurez, no es fácil que caer, ¿verdad? Podemos ser sacudidos, pero no podemos caer, porque sabemos en quién hemos creído. Hablar de fe es una entrega ciega a lo que Dios es. Pase lo que pase, nosotros seguimos confiando en Dios. No importan las adversidades, pero seguimos confiando en Dios, que Él nos va a abrir un camino, que Él nos va a abrir una puerta, que Él nos va a dar la victoria. Por eso hablar de fe es una entrega, o sea, entregarme completamente al Señor. Como Moisés dice que se mantuvo firme, como viendo al invisible. Es cierto que a Dios no lo vemos, porque Él es espíritu, pero sí lo podemos ver, lo podemos sentir en nuestra vida. Él mora en nosotros, y también lo podemos ver a través de las circunstancias que vivimos a diario, a través de nuestras oraciones, a través de las peticiones que hacemos, y miramos cómo Dios responde en cada oración, en cada petición que nosotros hacemos. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de confiar, de que Dios es real. Entonces, tenemos que estar siempre confiado a ciega en lo que Dios hace, en lo que Dios es y en lo que Dios dice, establece en su palabra. Si Dios dice en la Escritura, en la palabra, en su palabra, de que Él nunca nos va a abandonar y de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nosotros debemos de creer esa palabra. Cada cristiano, cada persona que ha creído en Dios y ha tenido una verdadera fe, una fe genuina, no una fe simplemente de conocimiento, no una fe, mucha gente dice yo creo en Dios, pero su vida moral, sus acciones van en contra de su fe, dicen lo contrario. Entonces, no basta solo en creer, porque también dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Entonces, nuestra vida debe estar basada en la realidad de su confiabilidad. Nuestra vida debe estar basada en lo que Dios es, en lo que Dios hace, en lo que Él ha establecido en su palabra, en lo que nos enseña a través de las Escrituras, porque la Biblia es el manual el cual Dios ha dejado para guiar nuestra vida. La Biblia es el manual en el cual nosotros encontramos los consejos sobre qué decisiones debemos de tomar en esta tierra, en este mundo, en medio de las circunstancias. Es el código moral que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Entonces nuestra vida debe estar basada en Dios,
en nuestra fe debe estar basada en Él. Cristo lo dijo claramente y dijo que cualquiera que edifica su casa sobre la roca. Nosotros, ¿dónde tenemos puesta nuestra fe? ¿La tenemos puesta sobre la roca? ¿En Cristo Jesús? Porque Cristo dijo, cualquiera que edifica su casa sobre la roca. ¿Qué dice después? Va a venir todo tipo de problemas, van a venir tempestades, turbulencia, todo lo que venga. Pero dice que esa casa no se va a caer porque está parada, fundamentada en Cristo Jesús, que es la roca. La casa somos usted y yo. Si la casa está sobre la roca, que es Cristo, ¿quién nos va a mover de ahí? Nuestra fe tiene que estar ahí. Ah, no, pero si nosotros apenas y vienen los problemas y la cosa la miramos fea y venimos y comenzamos a actuar en contra de los principios, en contra de las leyes morales de Dios, porque no era como yo pensaba, esta cosa es difícil, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, y tal vez Dios está ahí. Entonces nosotros, como queremos las cosas a nuestra manera y no como Dios lo establece en su palabra y no en base a la soberanía de Dios, es ahí donde mucha gente se desanima, es ahí donde muchas personas dejan de seguir los caminos de Dios y comienzan a hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios, comienzan a hacer cosas, comienzan a actuar prácticamente en perjuicio y en daño de su propia vida y dañar hasta los semejantes y hasta su familia. Entonces, la fe de nosotros tiene que volverse activa en nuestra propia vida. Porque si no se vuelve activa en nuestra propia vida, solo nada más se vuelve una palabra, es decir, nada más aquí de conocimiento, como le decía al principio. Muchos dicen yo creo en Dios, pero cuando nuestra fe es probada, cuando somos confrontados, ahí es la situación de cómo vamos a actuar. Si verdaderamente seguimos creyendo que Dios existe, si verdaderamente mantenemos nuestros principios, nuestras convicciones, ahí es el asunto. Si verdaderamente creemos lo que la palabra de Dios dice, si seguimos con esa convicción firme en Dios, en Él, y muchos renuncian a sus principios, a sus convicciones, renuncian. ¿Por qué? Porque verdaderamente no estaba su fe en Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo define la fe? En Hebreos 11:1 nos dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros, cuando venimos a Cristo y verdaderamente hemos tenido una conversión genuina, pase lo que pase, usted va a seguir confiando en Dios. Y si usted cree que Dios existe y que Él es real, usted va a esperar, va a tener esa convicción, esa certeza de que Dios va a dar respuesta, nos va a dar una salida
en medio de los problemas y las dificultades que estemos atravesando. Pero se necesita perseverancia, se necesita convicción, se necesita firmeza. El cristiano debe de ser perseverante. El cristiano debe ser una persona sólida en la fe. El cristiano debe ser una persona segura, llena de convicción, que desde que viene al Señor no tiene por qué irse solo con el ruido de los kites o correrse. No, debe de seguir adelante, porque cada día en esta vida aprendemos. Aún de nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, aprendemos. De nuestras malas experiencias, de todo, aprendemos. Es una escuela que estamos aquí y cada día aprendemos algo nuevo. Y Dios dice que Él sabe y conoce nuestra condición de que somos polvo. El Señor, nos conoce mejor que cualquier otra persona. Entonces, Él siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, en esta noche yo les digo, el Evangelio es un camino de fe. La vida del cristiano es un avanzar con fe. La fe le complace a Dios y el Señor la recompensa. Hay recompensa para aquellos que tienen fe. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que el que persevera alcanza. Y es cierto. Si usted sigue confiando en Dios y usted cree que usted va a recibir esa promesa, ese premio, ese regalo de Dios, la bendición, tarde o temprano Dios se la va a dar, pero tiene que ser perseverante. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Somos por naturaleza impacientes. Somos impacientes y por ser impacientes perdemos las bendiciones de Dios. Quizás ya estamos a punto de tomarla, pero por ser impacientes la perdemos. Y la paciencia en los cristianos, en los seres humanos, no es fácil adquirirla. La paciencia en nosotros es formada a través de las tribulaciones, de las dificultades, de los momentos duros y difíciles que atravesamos. Entonces, la paciencia tiene que ser formada en nosotros. El carácter, la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Por eso, el ser paciente, que se adquiere a través de las pruebas, las dificultades, y que nuestra fe se solidifica, se fortalece, nos ayuda a ser perseverantes para alcanzar la victoria, para alcanzar la bendición. Y muchas personas por eso no reciben la bendición, porque no son perseverantes. No aprenden a confiar en Dios. Cuando ya están a punto de recibir la bendición de Dios, renuncian y se van a seguir en el camino torcido que andaban. ¿Y qué bendición pueden recibir ahí? ¿Qué bendición pueden recibir ahí? Si Cristo mismo dijo que mientras estábamos en los caminos del Señor, imagínense, dice el Señor, estábamos
Sufríamos, pero hay una recompensa, hay un mérito por eso. Pero y ahí, si nos alejamos de Dios y comenzamos a andar en contra de la corriente, nos va a ir peor. Entonces, hermano, en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y la falta de fe es pecado. Es pecado. Cuando nosotros somos incrédulos, eso se convierte en pecado. Y la incredulidad y la falta de fe, ¿qué hace? A veces perdemos nosotros las bendiciones, la recompensa de Dios, porque no nos ayuda. Cuando nosotros somos incrédulos, cuando somos faltos de fe, lo que estamos creando es una barrera enfrente de nosotros, que no podemos ver el más allá, lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nosotros mismos obstruimos, creamos las barreras, le ponemos un límite a lo que está más allá, y lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario, es importante, aquel que dice que cree en Dios, cuando le ora, cuando le pide a Dios, él debe de creer, debe de estar seguro que Él existe, que Él ha escuchado nuestras oraciones, que Él está pendiente de nosotros, que Dios no es un cuento de hadas, que Dios es real, como el aire que nosotros respiramos. Ustedes ven el aire, el oxígeno, cuando sopla y mueve las hojas, no lo vemos, pero ahí está. Y Dios es real, hermano. Dios es real, y Dios a sus hijos nunca los va a dejar. Cada día nos va a ir enseñando a fortalecer más nuestra fe y a creer más en Él, porque es parte de nuestra formación. Y lo que somos sus hijos, el Señor sabe de la mejor manera cómo tratar con nosotros y cómo enseñarnos a creer en Él, a depender de Él. Por eso la vida de un creyente en Cristo Jesús, hermano, cada día tiene que ser más sólida en nuestra relación con Dios, más sólida en Él, de que no puede venir cualquier doctrina falsa o lo que sea para poder sacarnos, quitarnos nuestro principio, nuestra convicción, nuestras convicciones en nuestro Dios. Y Hebreo dice que es pecado, que sin fe es imposible que agrademos a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Hay recompensa para aquellos que tienen fe, hay bendición para aquellos que tienen fe, porque dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan. En esta noche yo quiero que usted se dé cuenta de que no hay otro mejor camino que usted quiera tomar que los caminos del Señor. Es que no hay otro camino, no hay otro camino recto, sabio, que el camino de nuestro Dios.
Jesucristo dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro camino que usted pueda tomar, sino el camino de la verdad, el camino de la vida, que es Cristo Jesús. Si usted toma otro camino, es todo lo contrario. Si usted toma otro camino, no es el camino de la vida, no es el camino de la verdad, no es el camino de la vida. Todo lo contrario a lo que el Señor nos ofrece y lo que Él expresa, lo que Él dice. Él no dijo: hay otro camino. Yo, dice: yo soy el camino, yo. Entonces, leemos otro pasaje en Romanos 14:23 y dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y qué es lo que hace el pecado? El pecado, todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que va contrario a los principios de la palabra de Dios, todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que es contrario a sus leyes, a sus normas, eso nos afecta a nosotros. El pecado nos afecta a nosotros, porque todo aquello que no proviene de fe es pecado. Así es. Es decir, a nosotros, hermano, cuando Dios te manda a hacer algo y no lo hace, usted no le hace ningún daño a Dios. Usted es el que se hace daño. Usted es el que pierde las bendiciones, las recompensas. Igual es cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, por su bien, que haga algo que es para su bien y no lo hace, él se está dañando. Él va a ser el perjudicado. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire cómo nos aconseja aquí el escritor de Hebreos. Dice que no haya ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque sin Dios estamos perdidos. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. La fe crecerá al experimentarse victoria en oración. Cuando nosotros oramos a Dios, ¿qué sucede? Le ponemos nuestras peticiones al Señor y Él responde, nuestra fe va a crecer. Y Dios se va a encargar de cómo hacernos crecer espiritualmente. Vamos a leer otro pasaje. En Santiago 5:15 dice: y la oración de fe. Dice en el versículo, vamos a leer a partir del versículo 5:13. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Mire lo que hace la fe. Hay respuesta de parte de Dios cuando tenemos fe. Hay salvación, hay sanidad, hay perdón. Entonces la fe crecerá al experimentarse victoria en la oración. En Mateo 17:20 dice, Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y si pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Dice, entonces en Mateo 17:20 nos enseña Jesucristo que si tuviéramos un poquito de fe, hiciéramos grandes cosas. Con un poquito de fe, el Señor, imagínense cómo dice acá de que solo con un poquito que tuviéramos fe, cuántas cosas haríamos. Por eso dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y si pasara, y nada os será imposible. Nada será imposible. Entonces la fe es importante en la vida del creyente. La fe es importantísima, pero debe ser, hermano, fortalecida, alimentada, tiene que crecer en la oración, en nuestra perseverancia, en nuestras convicciones. Es difícil, hermano, un creyente que se quede ahí estático, inactivo, porque cuando Dios quiere enseñarnos algo, Dios nos va a mover, nos va a incomodar y nos va a enseñar, hermano, va a hacer que crezcamos, no nos quedemos ahí, como hizo con su pueblo, con el pueblo de Israel, con los apóstoles, con los discípulos, que después de su muerte el Señor los sacó de la comodidad y los mandó a que predicaran el evangelio, y tuvieron que, aún Dios permitió la persecución de sus discípulos, de los judíos, de los apóstoles, para que fueran en diferentes lugares y partes en aquel tiempo, en aquel mundo, para que se expandiera el evangelio. En Proverbios capítulo 3, mire qué interesante este proverbio. En Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué nos dice este pasaje? Mire el sabio Salomón cómo se expresa aquí y cómo inspirado por el Espíritu Santo. Fíate, confía en Jehová de todo tu corazón. Ahí está el éxito, la victoria, el aprender a confiar en Dios. La fe, confía en Jehová, fíate de Jehová de todo tu corazón.
y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que Dios es el único que nos da la vida. Dios es el único que nos ayuda a estar donde estamos. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Que Él se va a valer de cualquier medio, de cualquier instrumento que Dios va a usar a quien le dé la gana, en otras palabras, a quien Él quiera usar, Él va a usar para cumplir su propósito y llevarte hasta donde estás. Pero, ¿sabe? La clave está en confiar en Dios. Por eso Salomón decía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Siempre, siempre, siempre el cristiano, el Hijo de Dios, debe de reconocer de que Dios es el que le ha ayudado, de que Dios es el que lo ha levantado, del que Dios es el que lo ha bendecido, que Dios es el que le ha dado la vida, que Dios es el que le ha dado la salud, que Dios le ha permitido llegar hasta donde está. Y estar agradecido con Dios. Y agradecido con las personas que también Dios ha usado. Pero debemos de confiar en Dios y no creérnoslas todas. De que yo tengo el mérito, que yo me las sé todas y que yo estoy donde estoy porque soy yo. El jueves pasado estaba predicando de la paciencia de Dios, que aún en la paciencia de Dios, Dios tuvo misericordia, pero llegó un momento que se agotó su paciencia. Y miren lo que pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor llegó un momento que dice, todo el imperio de Babilonia, todo lo que yo tengo en mi poder, yo lo he construido. Yo, por mí, por mi fuerza, por mis propios méritos, estoy donde estoy. Y Dios, fuera. Se volvió lleno de soberbia. Y el orgullo lo llevó al fracaso. ¿Y cómo terminó? Terminó comiendo con las bestias del campo. Se creía una bestia, se creía un animal. Y pasó 7 años porque Dios se lo permitió. Y Dios lo quebrantó y Dios lo humilló. Entonces, mientras nosotros seamos humildes, mientras nosotros vayamos a la presencia de Dios, mientras nosotros nos humillemos a Dios y estemos ahí y dándole gracias a Dios, gracias Señor, y siempre aprendiendo, siempre creyendo y dependiendo de Él, que todo Él es las cosas de Él, las cosas que vienen a nuestras manos, todo lo que Él, nuestra familia, nuestros hijos, Él las sostiene. Cuando nosotros estamos en esa dirección, vamos siempre a caminar lento, pero seguro, pero firme, y Dios nos va a llevar paso a paso a la meta. Por eso es interesante este pasaje en esta noche. Confiemos en Jehová de todo nuestro corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus propios conocimientos, experiencia, en tu propio recurso. Que ponemos primero nuestros títulos, nuestros niveles académicos, nuestros logros, nuestros éxitos, y a Dios lo hacemos a un lado. Si nosotros respiramos, porque Dios es el que nos da la vida, es el que nos da el aire, y qué triste es cuando se nos va la salud y ya no podemos respirar, y imagínense cuando se nos dañan los pulmones, porque Dios es el que da la salud. Ahorita nosotros respiramos naturalmente, o sea, no necesitamos de nada artificial, no necesitamos de un tanque de oxígeno para que nos
conecten y estemos ahí sobreviviendo. No. Y eso es carísimo, un tanque de oxígeno que tengamos a nuestro lado y que estarlo recargando. ¿Y cuánto cuesta para poder sobrevivir? Y el oxígeno, el aire, eso lo tenemos gratuito, porque así le ha placido a Dios. Y cuando Dios se decida quitarnos el oxígeno, nos va a quitar, y ahí se terminó todo. Todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos alcanzado, se quedó. Por eso seguimos leyendo, dice: reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos, en todas nuestras acciones, en la manera en cómo vivimos nosotros, en la manera en cómo actuamos, cómo andamos ante Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando andamos en caminos torcidos, o cuando nosotros creemos que estamos bien, pero nos damos cuenta que estamos mal, y reflexionamos y le pedimos perdón a Dios y nos volvemos a Dios y le decimos: Señor, he fallado, he pecado contra ti, endereza mis pasos. Pero cuando usted lo hace humildemente y reconoce a Dios, Dios va a enderezar tus pasos. Dios va a enderezar esos caminos torcidos. En el versículo 7, miren lo que dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, sé temeroso de Dios, sé temeroso, sé respetuoso, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Esas son las consecuencias de ser temeroso de Dios. Será medicina a nuestro cuerpo. La salud es importantísimo. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces es importante la fe en nosotros. La falta de fe es pecado y ofende a Dios. Imagínense los hombres, los gigantes de la fe en la Biblia, cómo fueron personas sólidas que se mantuvieron firmes aún pasara lo que pasara. Ejemplos de la fe tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo 2. Mire lo que dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, los profetas, los hombres que leemos y encontramos en la Biblia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe. Por la fe creemos en lo que la palabra de Dios dice. Si alguien quiere creer en Dios y quiere conocer a Dios y lee la Escritura, por la fe va a conocer a Dios. Porque mucha gente dice: no, este libro es falso, ese libro es una mentira, yo no creo en eso. Bueno, nosotros sabemos que la palabra de Dios es la autoridad máxima en nuestra guía. Dios lo ha dejado para que nosotros vivamos, creamos en ella, creamos y seamos guiados en esta tierra. Se recibe por fe. Por eso dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay muchas teorías: la teoría de la evolución. Nosotros creemos en la teoría creacionista, que Dios creó todo lo que miramos, lo físico, lo tangible, lo intangible, y nos creó a nosotros también. Somos su creación.
Y sabemos que Dios va a buscar a sus hijos. Y Él sabe quiénes son sus hijos. Y en su soberanía y en su omnisciencia, Él sabe quiénes le van a recibir. Él sabe quién le van a buscar. Dios sabe quién va a creer en Él. Y así también Dios sabe quién lo va a rechazar. Pero Él le da la oportunidad a todos. Él no hace acepción de personas. En el versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miren la fe de estos hombres. Este hombre Enoc nunca vio muerte. Uno de los hombres, como Enoc. Elías fue otro. Y la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Pero ellos tuvieron esa experiencia, fueron raptados, experimentaron prácticamente ese rapto, esa experiencia, esa transformación, y no dieron muerte física, porque dice que ellos agradaron a Dios. En el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No es fácil. Cuando vemos a un hombre como Noé, que Dios le habla y le dice: construye un arca, porque yo voy a destruir la tierra con agua, con un diluvio. Y predícale a esta generación, porque dice que la generación se había vuelto tan perversa que dice que sus planes de maldad eran de continuo. O sea, era día y noche, cada momento solo estaban maquinando para hacer el mal. Y eso había llegado hasta la presencia de Dios. Y Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Por eso dice en el versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En ese tiempo ni siquiera llovía. ¿Cuándo hemos visto nosotros aquí en Nicaragua ver caer nieve? Nunca. ¿Cuándo? Nunca lo hemos visto. Y los que han estado en otros países y han experimentado la nieve, pues ya ellos ya han vivido esa experiencia. Pero imagínense, aquí en Nicaragua nunca hemos visto caer nieve. Granizo sí, pero nieve no. Entonces imagínense, en aquel tiempo esa gente, en el tiempo de Noé, Dios le dice: construye un arca, porque va a llover 40 días y 40 noches. Me imagino Noé haber dicho: ¿cómo será la lluvia? Nunca habían visto ellos eso. Dios le dijo: va a haber un diluvio. Y Dios fue tan misericordioso que permitió que Noé les predicara a la gente. Y Noé se aferró a la palabra que Dios le había dicho, creyó en Dios, creyó a Dios, creyó la palabra. Y él comenzó a construir el arca, y eso le tomó 120 años. Donde ni siquiera estaba cerca del mar, donde ni siquiera jamás en su vida había llovido, pero él siguió creyendo a Dios y siguió creyendo la palabra que Dios le había dicho, y le siguió predicando, y no le importó que lo tildaran de loco. Porque imagínense, cuando Noé comenzó a construir el arca,
Y se le acercaba a la gente incrédula, malvada, mala, porque eso es lo que dice la Biblia. Y se reían y le decían: tú estás loco. Le decían a Noé: estás loco, loco de remate. ¿Quién te ha dicho a vos que va a llover? ¿Cómo será que va a llover? Si en ese tiempo el ecosistema era totalmente diferente, fluía un vapor desde la superficie de la tierra y bañaba las plantas, la hierba, y con eso se mantenía. Eso era la forma en que sobrevivían las plantas, los árboles, los árboles frutales, todo, porque nunca había llovido. Y que Noé esté haciendo lo contrario, y que Noé creyó lo que Dios le dijo, y él continuó y él soportó a esta gente durante 120 años, porque él sabía quién le había dicho lo que venía. Él sabía en quién había creído. Él mantuvo firme, se mantuvo firme, hasta que un día se cumplió la palabra, pero ya era demasiado tarde. Aún me imagino que los hijos de Noé le preguntaban y le ayudaban al papá, y estaban ayudándole a construir el arca, y me imagino que le preguntaban: ¿estás seguro, papá, que Dios te dijo esto? ¿Estás seguro? Y me imagino que Noé: sí, estoy muy seguro, porque yo sé en quién he creído. Como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he puesto mi confianza. Noé, me imagino que le decía a sus hijos: sí, yo estoy seguro. Si no estuviera seguro, me imagino que Noé decía: no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Y tardó 120 años Noé, hasta que un día Dios cerró la puerta del arca con los familiares de Noé y los animales, y se abrieron las cataratas de los cielos, y llovió como nunca jamás en la vida había llovido sobre la faz de la tierra, y se perdió todo lo que había de vida. Solo sobrevivieron Noé y su familia. ¿Qué lo salvó a Noé? Su fe. Es importante la fe, porque por la fe alcanzamos muchas cosas, muchas bendiciones, muchas recompensas, galardones, dice aquí el libro de Hebreos. Abraham dice que por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham, siendo un idólatra, creía en muchos dioses, creía en los árboles, en el sol, en la luna, en todo creía, y siendo de familia rica, sus padres tenían mucho dinero, y Dios lo llamó, Dios se le reveló a él, y él dejó a un lado las cosas materiales, todo lo que tenía de valor para el hombre, humanamente, lo que nosotros miramos, lo terrenal, que tiene mucho valor, pero Abraham rehusó a todo eso, y él siguió a Dios. Él sabía que era más importante su salvación, lo que venía, las promesas que Dios le había dicho, que todas las cosas materiales. Por eso dice aquí 9: por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. No se aferró a nada. Dice que él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa,
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Imagínense que él esperó como en tierra ajena, dice, en la tierra prometida, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Abraham habitó ahí. La tierra que Dios le había prometido a su descendencia, al pueblo de Israel, él la habitó como forastero. Pero un día se cumplió la palabra cuando el pueblo de Israel tomó lo que Dios le había prometido a su padre, Abraham. Dice en el versículo 10, porque esperaba la ciudad de que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y seguimos leyendo, hermano. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, de 90 años, ya muerta físicamente, en otras palabras, no podía concebir, era contra natura, prácticamente una muerte de 90 años, ¿cómo va a concebir? ¿Cómo va a quedar embarazada? Ya estaba por la ciencia descartado, pero dice que concibió fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, creyó quién era, creyó en Dios, que Él era fiel lo que había prometido. Y luego dice en el versículo 12, por lo cual también de uno y ese, ya casi muerto, en este caso de Abraham, imagínense, 100 años Abraham, Sara 90 y Abraham 100 años, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, su descendencia, en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así fue su descendencia, de una pareja, de un matrimonio, que eran ancianos, que ya no había esperanza, pero ellos creyeron. Y no fue fácil recibir, ver esa promesa, porque pasaron 25 años esperando y tuvieron flaquezas, debilidades, pero un día Dios respondió a sus promesas. Y les puedo seguir hablando de este libro de Hebreos, este capítulo 11. Y podemos ir viendo, hermano, de que Dios nunca defraudó a sus hijos. Así que en esta noche damos gracias a Dios de que Él todavía nos tiene con vida y seguimos de pie. Y nos unimos en oración con cada persona que se ha reportado y con la que están en la televisión y que también tienen sus peticiones y que podemos orar juntos también, y los que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook. Así que por acá dice que se nos reporta Yaslin y dice que ora para que Dios le dé un sueño nuevo. Imagino metas, expectativas. También por acá piden oración por la familia Castillo. Y dice que está pidiendo por la venta de la casa, que Dios le provea un cliente. Oración por su hermana, dice, para que Dios le ayude a tomar buenas decisiones en una relación que es sabia, dice, que sea sabia, porque en la relación que está no es muy buena. Atentamente, familia Treminio Hernández. Oración, piden oración por su embarazo, ya que está cerca de dar a luz. Atentamente, Tania. Aquí piden oración por un trabajo en los Estados Unidos, por Joel Herrera, ya que él está en Estados Unidos y no tiene trabajo.
y oración por matrimonio, ya que hay problemas. Atentamente, Vicky Martínez. Oración por las iniciales JACM. Y también piden por un trabajo y por su familia. Oración por la salud de su hermana Marixa y sus hijas. Así que oramos, Padre, en esta noche te presento a cada una de estas peticiones, Señor, que nuestros hermanos han escrito, Señor, y la han enviado hasta nuestros estudios, Señor. Señor, te las presento. Sabemos que tú eres un Dios poderoso y que cada una de estas personas que han pedido y se han unido con nosotros en oración, te pido, Señor, que ellos tengan fe, que sean firmes y que sabemos que tú eres un Dios que cumple tus promesas, que suple todas nuestras necesidades. Y en esta noche oro por ellos y creemos que tú vas a dar respuestas a cada una de sus peticiones, Señor, siempre y cuando estemos orando en la dirección correcta, bajo tu voluntad. Oro por los televidentes también que nos ven en esta noche, ya que también ellos tienen sus peticiones y también tienen diferentes problemas. Oro también por los que nos ven por YouTube, por Facebook, por cada uno de ellos, Señor. Gracias en esta noche, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos haber estado en esta noche compartiendo el mensaje de la palabra de Dios con todos los televidentes, los que nos ven a través de internet y en los diferentes medios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Dios me los bendiga y buenas noches.